Yo también fui estudiante hace 30 años y tengo los mismos, las mismas preguntas, las mismas inquietudes que las tenía en esa fecha. Y, y yo encontré en aquel entonces un guía, que fue el encontrar a las personas apropiadas, a las personas correctas en el sitio ideal, en el sitio preciso, en el momento preciso, y arrancar, iniciar. Ustedes lo pueden hacer el día de mañana, créanme. ¿Sí? No necesitan dinero, solamente lo que necesitan es actitudes, ganas de superación. Tranquilamente mañana pueden ir y pedirle a una oficina de arquitectura que sea barrer la oficina y arrancar e iniciar en este lindo mundo de la arquitectura. Así lo hice yo. Yo les compraba los tabacos, los cigarrillos a los arquitectos. Yo no sabía nada absolutamente de arquitectura, estaba recién empezando. Y así inicié y así me fui formando. Luego conocí a otra persona. Esto de los puntos que habla Steve Jobs, sí, que si las personas que quieran escucharlo, una conferencia que dio en Stanford, la Universidad de Stanford, es genial. Y eso es lo que sucede con todas las personas. Lo sucede es mirar hacia atrás qué es lo que ocurrió y los puntos se van uniendo, pero es increíble, es una exactitud, una precisión de cómo suceden las cosas, en los problemas, en las dificultades, en las adversidades. Estos puntos se van conectando y van apareciendo las personas correctas. Luego conocí a una persona que trabajaba en el sector inmobiliario y me involucré en el sector inmobiliario. Conocí a una persona haciendo yo ayuda social. Conocí a una persona que falleció recién, que realmente me dolió muchísimo y que me involucré en el sector de ayuda social, y por eso yo llegué a trabajar en el tema de cooperación internacional y conseguir estos recursos. Entonces, los invito a actuar, a tomar acciones, a llevar a cabo todos sus sueños. Lo pueden hacer, o sea, esto ya lo pueden hacer desde el día de mañana, como les digo. Involúcrense en todo lo que más puedan, fracasen en lo que más puedan, cometan errores, ¿sí? No tengan miedo, apasionen. Ustedes tienen una pasión que es la arquitectura y eso es lo único que los debe motivar, chicos. Usted comentó de que efectivamente se había paralizado la obra, pero el cliente había tomado como la potestad de continuarla, sin la autorización suya o sin la consultoría suya. Entonces usted se encontró con que avanzaron la obra y la paralizaron. ¿Cómo enfrentó usted esto con el cliente? O sea, ¿hubo una especie de desacuerdo, reclamo con el cliente? O sea, porque supongo que a usted le incomodó un poquito esa decisión que tomó el cliente deliberadamente, ¿no? Por supuesto, claro, yo no estuve de acuerdo. O sea, se sacó el permiso de demolición, no es el mismo permiso de construcción, se saca un permiso de demolición aparte, se deja firmado una letra de cambio en el municipio por el propietario, obviamente. El propietario deja firmado una letra de cambio por daños a terceros, sí, así se llama, equivalente al 100% del valor de, del edificio, de lo que cuesta, digamos, ese edificio patrimonial, ese edificio antiguo, $200,000, ¿sí? Entonces, bueno, yo dije, si le hacen efectivo a la letra, salvado yo. Pero yo sí le cuestioné, le critiqué, le juzgué de que había hecho la demolición sin la autorización, porque ya recibió una orden de paralización, había ya una, una disposición de paralización. Y violar esa, o romper ese papel, el sello del municipio de paralización, eso sí, eso creo que es hasta, tiene mayor pena eso que la misma demolición. Así establece la normativa, ¿sí? Pero como inmediatamente cogieron el abogado para poderse defender y nosotros trabajamos, yo desde la parte técnica obviamente trabajamos para poder defender y lo hicimos de buena manera. En el juicio nosotros lo ganamos, nos terminaron dando la razón de que esa casa no tenía valor histórico. De hecho había sido como a ver si no mal recuerdo, el propietario me contaba, eh, no había habido ficha catastral, no había habido ficha patrimonial de eso. Respecto, arquitecto, respecto del proyecto, en este caso, proyectos de emprendimiento, como usted acaba de comentar, en cuanto a los terrenos, arquitecto, ¿usted encuentra la persona o el cliente o la persona que tiene, digamos, el terreno para que lo ponga a disposición? Esa es la gestión, lógicamente, que usted mencionaba al inicio. Pero usted se encarga de encontrar, por ejemplo, el propietario del terreno para convencerle del proyecto que se va a ejecutar para que las escrituras se pongan lógicamente en juego a la hora de aprobarse el proyecto. ¿Cómo maneja esa parte, arquitecto? ¿O los terrenos son suyos?
A ver, ya, esa era la otra parte que no les había comentado. Mi estudio también comprende el tema inmobiliario. Yo llevo ya cerca de 16, 17 años trabajando en esto. Son viviendas mías, digamos, que las construyo y las vendo. ¿Sí? Yo hago el tema de conseguir el terreno, hago el diseño, la construcción y la comercialización de las viviendas. ¿Sí? No sé si eso era tu inquietud, tu pregunta. Ya, pero también hay otra parte en la que la persona, el usuario, también no tiene el terreno, ¿sí? No cuenta con el terreno, entonces en esa parte nosotros también les asesoramos, les ayudamos para conseguir un terreno. Primero, en el sitio que les gusta, un buen precio, con las condiciones adecuadas, ya para que cuando construya no tenga problemas. Y de hecho me ha tocado salvar a muchísima gente que se anticipa a comprar los terrenos sin hacer un estudio previo y terminan defraudados o terminan estafados o con problemas de que hay asentamientos, de que hay lechos de quebrada o que tienen prohibición en el municipio de construirse por X o Y razón. ¿Sí? Entonces también brindamos ese tipo de asesoramiento hasta la construcción. Perfecto, perfecto, arquitecto. Luego podríamos hacer otro Zoom en otro momento hablando netamente de cómo funciona, por ejemplo, el tema inmobiliario de forma puntual, que sería como un tema muy interesante y usted tiene mucha experiencia, arquitecto. Muchísimas gracias. Arquitecto, en el tema de financiación solamente de estos proyectos, usted había comentado de que se solicita a empresas internacionales. Entrando en concurso, algo así le traté de entender. Ya, verás, todos los países, ¿sí?, desarrollados tienen dentro de su constitución, digámoslo así, la ayuda económica que deben dar a países, ¿sí? Especialmente en lo que es Sudamérica y lo que es África, que como todos conocemos están en proceso de crecimiento o son países, digamos, en proceso de desarrollo. Entonces, dentro de sus constituciones, ellos, por muchos temas, por descargar impuestos, por ayudar, por legislación, en algunos casos, brindan estos recursos para que se hagan proyectos de ayuda social a estos países. ¿Sí? Entonces, aquí hay muchísimo trabajo también para el tema de la arquitectura, lo que les había manifestado, porque no es complicado. O sea, nosotros tenemos todas las herramientas. Lo más difícil es hacerlo al proyecto, al proyecto arquitectónico, hablemos, ¿sí? Y elaborar el presupuesto. Y eso nosotros lo manejamos muy bien. ¿Sí? Para algunas personas a lo mejor sea difícil el tema de plantear el problema, pero también podemos pedir una colaboración. Son 8 o 10 páginas que se presentan. ¿Sí? Yo tengo algunos links donde se puede pedir cooperación internacional. Cada una de las fundaciones, organismos, ONGs tienen diferente destino digamos, de sus recursos. Algunos trabajan en lo que es educación, otros trabajan en lo que es medio ambiente, otros trabajan en lo que es proyectos de ayuda social y así diferente, en producción, en agricultura, en ganadería, etcétera. ¿Sí? Entonces, buscar qué cooperante puede ayudarnos en lo que ustedes deseen. Por ejemplo, los ingenieros civiles se dedican vuelta a buscar recursos para hacer puentes, para hacer infraestructura, saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado, etcétera. Entonces, les digo, hay un montón de opciones en ese sentido para conseguir estos recursos no reembolsables y al final uno es el autor del proyecto, terminan asignándole la construcción y el proyecto y los recursos a uno, ¿sí? Porque esa es una de las condiciones. Perfecto, arquitecto, muchas gracias. Una duda, arquitecto. Para poder ser partícipe de estos proyectos y poderlos aprobar, ¿tiene que ser proyectos de índole comunitario, social? ¿O puedo yo, por ejemplo, plantear un edificio de departamentos tranquilamente de gran impacto, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Lima? Mira, yo también he tenido esa pregunta, ¿sí? He tenido esa pregunta de que si pueden ayudar de manera privada. Pero lamentablemente las condiciones de estos cooperantes es de que exista, digamos, una institución beneficiaria por medio. En este caso de este aulario hay el hogar de niños María Bordoni. Entonces, en el otro caso, vuelta fue una unidad educativa.
Entonces, siempre tiene que haber esta persona, digamos, este beneficiario que tiene que ser institución. Entonces, de manera privada, no lo hay. Yo sí he hecho el intento, he hecho la consulta, no lo hay. Más bien ahí son recursos, otro tipo de recursos, pero ya que son fondos reembolsables a bajísimos costos, no sé, 4 o 5% de intereses que sí te prestan para hacer lo que tú mencionas. Lógicamente en el tema inmobiliario, arquitecto, me supongo que usted maneja o sabe, lógicamente, gestionar el tema de inversores, por ejemplo, para la construcción de sus viviendas o proyectos de índole privado, como usted comenta. Me parece que ahí entra la parte de inversionistas, arquitecto. Tal Ya, vez algo que nos pueda mencionar de esa parte para que les abra la mente un poquito al genial, equipo. sí, sí, genial. Esto era un tema que me había quedado también pendiente que quería compartirles el día de hoy y voy a romper mitos realmente de esta situación del tema de que no tenemos dinero, no podemos emprender, que la situación del país está difícil, no hay recursos y todo. Y aquí sí me gustaría enfatizar, nosotros tenemos las herramientas, esto yo quiero ser reiterativo, nosotros tenemos la herramienta de poder diseñar, de poder construir. Eso ya es muchísimo para otras personas que sí lo hacen y que no tienen esas capacidades que nosotros la tenemos. Lo hablo, sin hacer quedar mal a nadie. Hay abogados, médicos, odontólogos, psicólogos, todas las otras profesiones que se dedican a hacer casas y lo hacen mal, y lo peor es que lo hacen mal, porque Claro, no bien. contratan un arquitecto que lo haga, ¿sí? Pero en cambio nosotros sí tenemos vuelta a esas posibilidades, ¿sí? Entonces, pero nos quejamos vuelta de los recursos, y aquí quiero romper este mito que les decía. Uno puede hacer un proyecto con $0, así, con $0. ¿Cómo? Uno solamente necesita, para poder hacer un proyecto de inversión, necesita únicamente el 30% ese es el proyecto ideal. 30% propio, 30% del cliente y 33, me equivoco. 33% del cliente y 33% de financiamiento o apalancamiento. ¿Sí? Entonces, el 33% propio, ¿qué me ocurre? Puede ser el terreno de Kevin, que tiene, digamos, su mamá. Y le digo, Kevin, acolita el lote. Perfecto. No le digo que me lo pase a mi nombre las escrituras, porque eso va a ser imposible. Pero, Claro. Kevin, mira este lote, aquí sale una casita, te hago el diseño, te hago el presupuesto, digamos, le tiro números ahí y le digo, mira, vamos a recibir por esta casa en medio año, vamos a recibir $20,000 de utilidad. ¿Te Efectivamente. parece? Espectacular, de una. ¿Te parece mitad, mitad si ganamos? Genial, ¿qué no va a querer recibir 10 mil Genial. dólares de ganancia en 6 meses? Claro que sí. ¿Dónde firmo? Lo de- Entonces, hay formas, hay maneras. Lo que pasa es de que falta estos conocimientos que les manifestaba al inicio, que es la parte financiera. Y ese también es otro de los aspectos al que me dedico yo. Yo soy profesor en un gremio de una cátedra que se llama Gestión de Proyectos Inmobiliarios, donde les enseño a elaborar un proyecto, a buscar el financiamiento, a sacar indicadores financieros, utilidades, el retorno del capital. Es genial ese curso, sí, porque no solamente es aplicado a la construcción de viviendas, tiene una connotación, digamos, para todo tipo de proyecto que uno quiera hacer, porque un proyecto inmobiliario es desde ponerse una funeraria, vender Efectivamente. a $2,000 el metro cuadrado de terrenos y con una construcción de un nicho, hasta, ¿qué les digo? Un hotel, etcétera, etcétera. Un parqueadero también es un proyecto inmobiliario. ¿Sí? Es está mucho ámbito ahí para trabajar en ese sentido. Buenísimo. Una pregunta más. Una pregunta más respecto a este tema inmobiliario. ¿Qué porcentaje de ganancia usted considera que debería ser el mínimo que el constructor, o en este caso nosotros, deberíamos ganar por ejemplo, por un edificio de departamentos? ¿Sería, por ejemplo, el 30% deberíamos de sacar de utilidad, el 25, el 20? ¿Cuál es ese porcentaje que debería ser la utilidad del proyecto Mira, como tal? te entiendo. Y siempre es una pregunta que me hacen. Hay que separar dos cosas, hay que tenerlas muy bien claras. Si nosotros como gestores necesitamos tener un sueldo, o sea, tenemos que pagarnos por ese trabajo que hacemos de gestión, de administración, de la construcción. Ese tiene un costo. Y una administración, no sé, el que quiera llevarla a un 10, 12, 15% dependiendo del monto. ¿Sí?
va desde un 10 hasta un 15%, una administración de una construcción. Aparte de eso, tú tienes que, si tú no eres el dueño del dinero, ¿sí? Si es que es otro inversionista, tú solamente administras, tienes que sacarle un mínimo de rentabilidad a la persona que invierte un 15%, un mínimo. ¿Sí? Se compara más o menos con se llama este indicador, se me fue el nombre, es un indicador que te compara el valor o el interés que te paga el banco, que más o menos es un equivalente a un 9-10% aproximadamente. Las cooperativas te pagan ese valor. Entonces, tú como inversor aspiras a recibir unos 2-3 puntos más de eso, ¿sí? Porque el riesgo es mayor a ponerlo en una póliza. Entonces suma un 10-12% para el inversionista, tú también un 10-12%, 25%. Estamos hablando de que mínimo tú debes tener un 25% de rentabilidad de ese proyecto. Mínimo. Dato importantísimo para todos, para todo el equipo. Recuerden que estamos formándonos para ser constructores líderes y esto tiene que ver mucho con lo que menciona el arquitecto Juan Carlos López. Tiene mucha experiencia en el tema inmobiliario y es desarrollar, arquitecto, como les comento muchas de las veces al equipo ya, proyectos a gran escala. Trabajar con un equipo de trabajo, trabajar con todos los especialistas. No pensarlo como un arquitecto solitario que va divagando por el mundo haciendo remodelacioncitas, decoraciones, casitas de un piso, sino que conformar un equipo de trabajo para poder realizar este tipo de proyectos. Me supongo que usted, arquitecto Juan Carlos, opina lo mismo respecto de un equipo de trabajo. Esto se hace con personas especialistas y que complementan lo que nosotros no sabemos. ¿Qué nos podría decir respecto de esto al equipo, a los chicos? A Respecto del ver, por equipo. supuesto. Sí, verá, dentro de cada área que maneja la empresa, lo que les manifestaba, hay tres partes: la arquitectura, la construcción y el tema inmobiliario. ¿Sí? En el tema de construcción estoy yo a la cabeza, tengo la colaboración también de dos personas que me ayudan, ahora lo están haciendo online, ¿sí? Pero siempre están dos personas ayudándome en el tema del diseño, en la visualización. Son gente que ustedes los conocen y están en las redes sociales siempre mostrando sus trabajos, ¿sí? En la parte de la construcción tengo un colaborador, es un ingeniero civil, él se hace cargo de toda esta parte de lo que es construcción, porque como ustedes vieron son construcciones de mucho dinero, de muchos recursos que tienen que estar muy bien llevados, especialmente el tema de estructuras. Entonces él está a cargo permanentemente, él trabaja para mí ya alrededor de unos 20 años, ¿sí? Igual hay también un residente de obra que colabora en la parte de la construcción y el tema de la gestión inmobiliaria y lo que es esta actividad está vuelta a Jorge Cuenca también, que es un colaborador en la parte inmobiliaria, y por supuesto obviamente también lo que es la contabilidad. Colabora también Paulina Yepes, que lleva durante 14-15 años trabajando en el área de contabilidad. Entonces es un equipo, digamos, considerable, aparte del equipo también constructor, que se maneja alrededor de 20-25 personas permanentemente para poder llevar a cabo esto. Entonces el recurso humano indispensable, fundamental para llevar a cabo esto. Buenísimo, buenísimo, arquitecto. Bueno, ahí está la prueba. En este caso el arquitecto Juan Carlos López es uno de los arquitectos, se podría decir visionarios, empresarios, emprendedores. Yo quiero, pues, como finalidad para todo el equipo, toda esta comunidad de constructores líderes, de que llevemos esa misma perspectiva, que llevemos la carrera al otro nivel, como siempre les había comentado y como dice el arquitecto Juan Carlos López. Es fundamental que ustedes empiecen a generar o a encontrar su propio equipo de trabajo para que puedan generar estos proyectos a gran escala. No sé si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta para que le haga al arquitecto y poder ir rematando. Cristian, Kevin también, y el resto del equipo puede hacer la pregunta sin ningún problema. He tratado como que de ir haciendo hincapié alguna información que creo que les va a ser de mucha utilidad. Quiero retomar, por ejemplo, el caso de los sellos municipales. El arquitecto ha sido muy puntual en el hecho de que es muy grave. Si ustedes tienen este caso con algún cliente, pues tienen que saberlo llevar o manejar de buena manera. Háganle entender al cliente de que efectivamente los sellos municipales es un delito prácticamente y que no se debe proceder de forma deliberada.
En el tema, pues, en el tema inmobiliario, como ustedes acaban de escuchar, pues hay proyectos también que se pueden financiar con empresas internacionales y que únicamente el tema de gestión es el que debemos de manejarlo muy bien. Y me parece importantísimo, arquitecto Juan Carlos, el tema de tomar esta especialización de gestión de proyectos, ¿no? Que básicamente usted lo coloca como indispensable para todo arquitecto, en este caso hablando de nuestra profesión. Sí, justamente, eso es lo que le da a uno ese poder de gestión sobre los proyectos, ¿sí? Eh, el conocer todos los ámbitos, claro, no a profundidad obviamente porque cada uno tiene su especialidad, pero sí conocer de manera general qué es lo que involucra realmente hacer una gestión. Eh, esta maestría la está dando la Universidad Técnica, la dan a nivel nacional algunas universidades muy económicas, creo que no pasan de los $3,500, en un año salen con el título, pero van a aprender muchísimo y se les va a abrir un campo inmenso, increíble, de oportunidades de trabajar y de emprender. No solamente lo que hoy habíamos dicho, hay muchas cosas todavía por hacer, ¿sí? Entonces, se los invito nuevamente para que, si se deciden, puedan también fortalecer o capacitarse en este ámbito. Buenísimo, arquitecto. Tengo una pregunta respecto de la clase o del Zoom que hicimos ayer con el equipo. Cristian, sí, tú nos puedes explicar un poquito más, pero estuvimos con un cliente que está haciendo un proyecto de vivienda social de 5 casas en Catacocha. El cliente solicita casas muy económicas de un coste de $25,000 con un metraje que es un poquito alto en donde hay como una discrepancia entre querer una casa que tenga comodidades y que cueste $25,000, lo cual no es directamente proporcional. Entonces yo les hablaba a los chicos en el hecho de que, bueno, usted que es el especialista en este caso, yo les conversaba de que es mejor hacer casas o construir casas en venta para la gente que tiene dinero que luchar haciendo casas, digamos, para gente de bajo presupuesto, donde uno va a ganar quizás no lo mismo a vender casas obviamente de alto costo. ¿Qué nos puede decir de esto, arquitecto, respecto, o sea, para usted es igual construir casas en Ciudad Victoria y saber que se van a vender en $30,000 o construir en Amable María casas de $200,000? Me parece que la respuesta tiene sentido en el hecho de que debemos de elegir la alta plusvalía, arquitecto, o cómo lo ve usted, o depende quizás. Mira, yo he realizado las dos cosas que tú manifiestas. He trabajado en vivienda de interés social y he trabajado también viviendas de alta gama, de alto costo, ¿sí? Lo que tú dices, en Ave María, yo he vendido casas de 170, $180,000 y se venden, y se venden. Todos tienen la necesidad de vivienda, absolutamente todos, pobres y ricos. O sea, vamos a encontrar un nicho de mercado donde tú quieras desenvolver. Ahora, yo también he entrado en ese conflicto, me dedico a lo uno o me dedico a lo otro. Ya, y entras en ese conflicto. Y es cierto, o sea, en la vivienda de interés social vas a encontrar más usuarios, más necesidad de esa vivienda, más volumen, ¿sí? Digamos, vas a encontrar un 80% que necesitan vivienda de interés social y un 20% que necesitan vivienda de interés superior, digamos, a los $150,000. Entonces, yo estoy volviendo a la vivienda de interés social porque actualmente con la economía del país se está demandando más esa vivienda. Sí, voy a hacer un proyecto de $75,000. Entonces, tuvo un boom increíble, hice ya un lanzamiento de ese proyecto y tuvo una acogida increíble. La gente está buscando ese producto y no lo hay en Loja, te cuento. No lo hay. O sea, hay un nicho de mercado increíble que el que quiere emprender le va a ir muy bien. ¿Sí? Más bien, lo que ha bajado, lo que ha disminuido es las casas superiores a los $100,000. Ha disminuido considerablemente. Pero estas casas que tú dices en Catacocha de $25,000, o sea, van a tener una acogida, pero realmente no sé si va a ser un éxito porque no le veo ahí muchísima utilidad. Habría que hacer un análisis financiero para que la gente, la persona que va a invertir no fracase y desista luego de continuar. Porque mira, ahí viene la parte del asesoramiento y nosotros como profesionales de la arquitectura le podemos ayudar muchísimo, ¿sí? Y si hacemos también la gestión inmobiliaria todavía aún más. ¿Sabes qué te digo? Hay gente que se mete a ciegas a invertir y terminan fracasados, o sea, terminan mal lo que tú dices.
entregan su vida, terminan mal de su salud, con problemas legales, casas que a lo mejor por el precio no son bien construidas, con problemas luego de judiciales, y desiste. Entonces ahí viene más bien el asesoramiento del tema inmobiliario, de saber dónde invierte ese recurso y dónde puede tener mejor rentabilidad o mejor salida. Entonces, a lo mejor el sitio, te pongo un ejemplo, a lo mejor no sea este el caso, pero mejor venís a invertir en Loja, donde va a haber, menores problemas en lo que, o va a poder vender mejor su producto y no se desgasta tanto allá. Porque hay gente que sí ha querido emprender en Catamayo, nomás te cuento. En Catamayo ha querido gente emprender, colegas míos que han querido emprender y han fracasado, han desistido y han abandonado esta actividad del sector inmobiliario porque no les ha ido bien. Entonces hay que ser muy, ¿cómo te digo?, muy cautelosos en saber dónde invierte. En Loja mismo, tú tienes que saber la preferencia que tiene el usuario, dónde más le gusta comprar. Porque no es lo mismo que te pongas a construir en Memphis, que te pongas a construir aquí nomás en la UNE, en la Juan José Castillo. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado. Primero, yo siempre les doy una recomendación cuando adquieran un lote y inicien un proyecto inmobiliario, 3 recomendaciones, así, pero síganlas por favor y no van a fracasar. Ubicación, ubicación y ubicación. No van a tener problemas, seguro. Sí. Buenísimo. Arquitecto, una última pregunta, me parece, si alguien desea participar después de esto ya para ir cerrando la sesión. Muchísimas gracias, arquitecto. Yo quiero finalizar con el tema del liderazgo, arquitecto. Yo noto eso con usted me refleja mi liderazgo junto con su equipo de trabajo que ya lo acaba de mencionar. Me supongo que cada uno de su equipo de trabajo también es líder en su área, que usted no tiene que estarlos ahí arriando, sino que ellos toman sus propias decisiones, porque usted ha sabido conformar este equipo de trabajo. Yo siempre les trato de explicar a los chicos, al equipo, de que el equipo no son empleados, el equipo son gente también como ellos, que están amando lo que hacen y que son líderes en cada una de sus especialidades. La persona del tema inmobiliario, la persona de construcción, la persona de estructuras, que usted no tiene que estarlos mandando, diciéndole, ya hiciste, déjame revisarte, sino que ellos solitos vienen y muestran el resultado de lo que tienen que hacer, me supongo, porque así concibo yo el liderazgo y así tratamos de manejar, digamos, las cosas en el equipo. ¿Cuán importante, arquitecto Juan Carlos, para usted es el tema del liderazgo y si puede darles como un consejo en este tema al equipo, a los chicos? Mira, yo no sé, o sea, tal vez la respuesta no sea la adecuada, pero yo te voy a decir lo que yo siento, lo que yo creo, o sea, por qué he llegado, digamos, a esto, a lo que tú dices, liderazgo. Sí, muchas personas me lo han manifestado. ¿Sabes qué es? Yo digo la humildad ante todo. La humildad de presentarte ante el albañil y la misma humildad de presentarte ante el alcalde. O sea, nunca perderla. Siempre que seas tú ese profesional, tanto en tu oficina como en tu casa, como en el trabajo, sea siempre la misma persona. Yo creo, mira, yo, solo por ponerte un ejemplo, yo hago deporte con los albañiles, jugamos vóley, ¿sí? Hacemos deporte, hacemos una cancha y los días viernes, sábados jugamos vóley con ellos. Y ellos ya me tratan de tú, de Juan Carlos. Y llevan trabajando muchísimos años conmigo, 8, 10 años, o sea, esa estabilidad no solamente es desde la parte profesional, no es, yo los considero mis amigos, ¿sí? Es la gente que me ayuda, digamos, en mi oficina, y eso yo valoro ante todo. Pero también tengo mis amigos que juego tenis, ¿sí? Y es la misma humildad, ¿sí? Es siempre la misma humildad con ellos. Entonces, siempre conservar ese valor principalmente. Y ser honestos, ser verdaderos en todas las cosas que las dices y las reflejas en todas tus acciones. Nada más. Eso es lo que tengo que decirles con respecto a él. Me encanta, arquitecto, muchísimas gracias. De mi parte, pues yo le agradezco mucho su tiempo. Voy a pasarle la palabra a Cristian, después Kevin también para que despida todo esto. Y lógicamente, si es que tenemos alguna pregunta, Cristian, del equipo, pues para irla desarrollando y con esto ir terminando. Muchísimas gracias, arquitecto. A ti, Antonio. Perfecto, igualmente, muchas gracias. Yo me quedo especialmente con lo último, ¿no? De reflejar esa humildad y ese apego también con las personas que nos rodean. Al final se trata de ser amigos
y asegurado eso, creo que lo demás ya es mucho, mucho más cómodo, trabajar en equipo. Y eso, muchas gracias, arquitecto, por ser parte de estas continuas capacitaciones, clases, experiencias que vamos compartiendo los sábados con los chicos que a poco se van sumando también, estudiantes, la mayoría de ellos, y a los que nos van a seguir viendo en redes con estas grabaciones que quedan. Muchísimas gracias. Seguramente lo hemos de tener de nuevo por aquí porque los temas que hemos tocado son varios y el tiempo también que se merece cada tema es demasiado importante. Eso de mi parte, arquitecto, muchísimas gracias, porque desde siempre, desde el inicio usted estuvo presto y eso siempre uno se lo lleva. Eso de mi parte, Kevin. Sí, buenísimo. Creo que fue una charla que sobre todo nos pone a pensar mucho, ¿no? Creo que sí vale la pena hacer como un volumen 2 de la charla, un segundo podcast, porque creo que ahorita los chicos podrían como que analizarlo, pensarlo, y la próxima creo que debe haber muchísimas preguntas, o sea, porque ahora están como que discerniendo toda esta charla, porque yo también estoy en las mismas, tratando de pensar, de unir cabos con todo lo que nos comentó, porque obviamente son temas muy extensos, pero pues nos trató de resumir. Pero en fin de cuentas esta parte de gestión, esta parte de emprendimiento, esta parte de proyectos, de cómo intervenir con el emprendimiento en arquitectura, cómo la arquitectura no simplemente es diseñar y construir, sino también es emprender, también es generar empleo, también es brindar apoyo social. Entonces eso es importantísimo. Y pues eso creo que es lo más importante, y pues agradecerle, arquitecto, porque siempre está presto pues a compartir todo su conocimiento, y sobre todo a albergar esos temas que a veces están como que en lo solitario, en lo que nadie les toma en cuenta, como al inicio que decía lo del sketch, cómo manejar un proyecto desde el inicio con un sketch, cómo empezar a pensar con las manos, ya no desde un ordenador, desde una computadora, sino también ya incluso con la tecnología, pero con las manos, con iPad, con una tablet. Entonces esto es importante también. Creo que albergó muchos temas importantes, y pues eso, arquitecto, muchísimas gracias, y pues como le digo, esperamos tenerlo otra vez por acá para seguir discutiendo todas estas cuestiones que son muy importantes. Y eso, arquitecto, un gustazo. Yo, antes que nada, el tema, después al arquitecto le paso la palabra, disculpará, el tema que se refleja y que es, digamos, de alguna manera lo que nos tiene aquí a todos, y es lo que hablo yo siempre, de que no es tanta coincidencia de que estemos aquí, el tema de ser apasionados en lo que a uno nos gusta, lo que a uno le gusta y lo que uno quiere hacer, ¿no? Desde el tema del primer boceto que nos mostró, ese gesto con el que usted comenzó la conversación, es el tema de la pasión por la superación, pero por el gusto, no por la obligación, sino por el gusto. El tema del sketch, y eso, la pasión inevitablemente te lleva a la autosuperación y a buscar y hacer que sucedan las cosas, como el tema que nos comentaba este arquitecto, que yo creo que lo voy a seguir, Ángel Luis Tendero. El tema, por ejemplo, buscar capacitarse en ese sentido, en el dibujo, en lo que a uno le apasiona, capacitarse en gestión de proyectos, buscar respuestas, la maestría que seguramente usted le abrió también el mundo de la arquitectura desde otro punto de vista en la Universidad de Cuenca, que creo que tengo entendido. Todo este tema que viene, por supuesto, de la pasión, y esta pasión creo que es la que tienen los chicos que están aquí reunidos esta noche, que siempre la repetimos, y que no es tanta coincidencia, sino es porque uno quiere que sucedan las cosas, y eso no, inevitablemente, si seguimos así, nos va a llevar a seguir coincidiendo y a hacer buena arquitectura tarde o temprano, arquitecto. Eso le reconozco a usted y le respeto sobre todo. Gracias. Yo quiero despedirme y agradecerles con un mensaje final para todos. ¿Sí? Para que el equipo pueda aprender de esa parte, en donde usted, por ejemplo, toma el contrato de la casa patrimonial, yendo por el punto número 2 que usted explicó de forma muy precisa. ¿Cómo arquitecto, usted como el gestor del proyecto puede explicarle al cliente que este proyecto no es nada fácil, que este proyecto va a demorar quizás mucho tiempo? ¿Cómo usted lo preparó al cliente? ¿Cómo le podría explicar ahorita al equipo que son estudiantes que se están formando en la carrera de arquitectura?
o les podría explicar cuán difícil es este proyecto y cómo se le debería hablar al cliente cuando uno toma esta responsabilidad de una casa patrimonial, por ejemplo. En la parte de que, por ejemplo, usted presenta un proyecto al municipio, regresa y no tiene resultados, o regresa con la revisión municipal y el cliente quiere respuestas y usted le dice todavía hay que esperar, todavía hay que esperar, todavía hay que esperar. Y el cliente llega a un Ya. punto donde se cansa, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos al cliente en ese sentido? Porque el municipio está que rechaza y rechaza y rechaza. Como te decía, Antonio, desde que nació el proyecto, eh, siempre nació con esta idea de parqueadero. Nunca cambiamos en todo el transcurso del tiempo, cambiamos la idea de hacer un parqueamiento. ¿Sí? Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque primero yo les asesoraba en la parte financiera de que este proyecto iba a ser rentable. Digamos, personas en el tema financiero, el retorno del capital iba a ser no menos de 10 años. ¿Sí? O sea, era casi inmediato. O sea, un proyecto que retorne el capital en 10 años es muy adecuado, digamos, es muy eficiente que ese dinero retorne de esa manera y estuvieron dispuestos. Aparte que también ellos se involucraron en la gestión, en la aprobación del proyecto. Yo los tenía informados siempre. Entonces, y ellos veían los problemas. ¿Sí? Ellos veían constantemente los problemas de la oposición y que ya se volvió político. ¿Sí? Entonces ya no dependía de mí, sino dependía ya del municipio y hasta de la autoridad en ese entonces. Entonces ellos lo entendieron siempre rentable. Es un tema que todavía está en pañales aquí en nuestro medio. Ya en ciudades como Cuenca te cobran una hora $2, $2.50. Entonces súper, súper rentable. Y la inversión no es mucho porque tú haces una estructura, le haces los cerramientos a las fachadas, internamente son solamente columnas y piso, columna y techo. Entonces, eso siempre lo vieron de esa manera y por eso aguantaron y soportaron todo este viacrucis que tuvimos. Perfecto, arquitecto. Entonces, digamos que el proyecto se llevó casi como equipo, donde estaba incluido también el cliente en esa parte. Y supongo que al cliente en el tema, por ejemplo, de estilo arquitectónico, como que a él no le interesaba demasiado, lo que quería No le es lógicamente interesaba. aprobar el proyecto y poderlo concebir solamente. Exacto, sí, porque ya, como decía Kevin, ya se volvió el cliente el municipio, ya el cliente propiamente, el propietario ya no tenía, digamos, decisiones, que era puntualmente el tema de fachada, ¿sí? Porque el proyecto en sí, la función que iba a tener el programa arquitectónico era parqueaderos, eso nunca cambió, como les digo. Entonces, más era el tema de fachada, ahí estábamos quedados. Entonces, eso lo entendieron de buena manera los propietarios y llegar a un juicio. Sí, estuvimos enjuiciados por fiscalía, por patrimonio. Nos amenazaron de que nos iban a cobrar la casa. Verá que, para que tengan conocimiento, en el centro histórico, el valor a pagar por incumplir disposiciones normativas o regulaciones es equivalente al 100% de lo que está valorada la vivienda. Entonces, esa vivienda, no recuerdo, le voy a poner un precio ahora, me refiero a la infraestructura, a la construcción, unos $200,000, esa iba a ser la multa, ¿sí? Entonces estábamos asustados, porque estaba ya enjuiciado el propietario y ya estaban también por tomar acciones contra el profesional, porque, no sé, los que conocen también igualmente la normativa, uno firma un documento en el que también es eh, solidario en las multas, solidario en la responsabilidad que hay sobre el proyecto. Entonces, mitad, 100,000 cada uno. Entonces, asusta. No, bueno, sí, es que, como les decía al inicio, Pato Cuadrado entró también en el proyecto. Él, de hecho, me llevó a mí, pero él ya entró a trabajar en la universidad y ya después se desvinculó del proyecto. Yo lo terminé al proyecto. Porque no solamente es eso, ese está también en boca de todos. ¿Quién demolió esa casa? ¿Qué arquitecto irresponsable permitió, si esa casa tenía un valor histórico único? Ahí durmió, decían así, ahí durmió un fundador de Loja. Así estaba en ese libro. Ahí hay pinturas, hay frescos, hay óleos de artistas famosos. No, Realmente una experiencia increíble. entiendo. Arquitecto, otra pregunta hilada a esto de aquí. Se demolió una casa y ese fue el motivo, digamos, o la razón por la que demoró tanto tiempo, 13 años, en construirse, en terminarse, digamos, este proceso de diseño y en conseguir la autorización del municipio para la construcción. Entonces,
les quiero comentar así muy rápido por qué se nos complicó, y esto también les sirva como experiencia a ustedes, ¿sí? Porque, claro, nos llegan diseños de viviendas, que es lo más común que llegan a las oficinas, pero también llegan proyectos complejos como este, en el que ya es un proyecto en donde interviene la parte política, que fue en este caso, ¿sí? Tomar una decisión de demoler una vivienda que según el municipio la tenía catalogada como patrimonio histórico, como patrimonio de la ciudad, y que al final nosotros llegamos a demostrar que no fue, que no era verdad, nos llevó a la culminación de demolerla, ¿sí? Que nos metimos en unos juicios terribles con el Estado, nos llegó fiscalía, casi nos vamos presos, tanto el propietario como el constructor. Entonces, por eso les digo que estas vivencias, estas experiencias que se tiene ya en lo que es la práctica de la arquitectura, lo deben conocer, ¿sí? Porque muchas de las veces o hay profesionales que abandonan el proyecto, desisten de hacerlo, de continuar, porque se encuentran con este tipo de problemas que al final hacen abandonarlo al proyecto. Esta es la casa original en el año 2007, son fotos del año 2007, ¿sí? Era una casa de una planta. Según el municipio la tenía patrimoniada, ¿sí? Nosotros tuvimos acceso ya a la ficha, de la vivienda, y realmente la valoración que le habían hecho los profesionales de aquel entonces no estaba adecuada, no era la correcta. Nosotros pudimos demostrar con hechos históricos, digámoslo así, con pruebas históricas de que esta casa no valía o no tenía el valor patrimonial que ellos manifestaban, ¿sí? En aquel entonces. Por ejemplo, les pongo solamente un caso. Por eso, dentro de la arquitectura también hay que ser muy precisos, investigar muchísimo el tema histórico y leer, principalmente leer. Yo me puse a leer un libro que se llama, a ver si mal no recuerdo en aquel entonces, la herencia sefardita de Loja, ¿sí? De cómo se formó la ciudad de Loja, ¿sí? Nosotros tenemos herencia de muchísimas culturas a nivel mundial, entre ellas la sefardita, los judíos, etcétera, etcétera. Y en este libro manifestaba de que esta casa había sido entregada a uno de los fundadores de Loja, a José Félix de Valdivieso. Entonces, estudiando eso, leyendo eso, me pude dar cuenta que eso era imposible de que haya ocurrido, ¿sí? Porque si no, esta casa hubiera tenido 500 años de construida, y eso es inaudito pensarlo, ¿sí? Entonces se fue desbaratando poco a poco esta valoración que le había dado el Ministerio de Patrimonio Cultural, y fuimos demostrando poco a poco. Por ejemplo, otro caso, en el interior hay unas, creo que no tengo aquí, pero en el interior, por ejemplo, estos ya son añadidos, ya son posterior a la construcción, ¿sí? Esto no tiene ningún valor formal, peor un valor histórico, ¿sí? Estas paredes de Playbon, estos accesorios, digámoslo así, que le han puesto posterior, no tienen ningún valor histórico. No tengo aquí una foto, pero aquí funcionó, los propietarios habían arrendado a un jardín de infantes, ¿sí? Entonces los niños habían pintado dibujos, digámoslo así, en las paredes, y poco a poco se habían ido borrando, y cuando habían hecho la valoración patrimonio cultural, habían establecido de que esas eran unas pinturas de muchísima antigüedad, de muchísimos años, y que por eso no tenía que demolerse la vivienda. Entonces, eran así cosas que uno no podía creer que profesionales de la arquitectura caigan, digamos, en esa trampa. Aunque no creo que sean profesionales de la arquitectura, muchas de las veces estos trabajos los envían a hacer con otros profesionales, estos levantamientos de estas fichas. Contratan o subcontratan a otras personas que no tienen que ver con la arquitectura. Entonces caen en esos errores, ¿sí? Entonces, al final, el primer intento o la primera propuesta que nosotros hicimos en el año 2007 fue esta, ¿sí? Estamos hablando hace 14 años. Planteábamos hacer un área de parqueaderos. En aquel entonces ya se hablaba del proyecto Regenerar, ya se hablaba de que se iba a eliminar en el centro histórico alrededor de 800 plazas de estacionamiento. Entonces, con esa visión que teníamos de que iban a faltar estacionamientos,
en el área de primer orden, decidimos, y fue una de las asesoramientos que les di a mis clientes, de hacer un edificio de aparcamiento, ¿sí? Con usos mixtos. Teníamos en la planta baja hacia las dos calles, la Olmedo y la José Antonio Eguiguren, teníamos comercio. Los otros 3 pisos teníamos parqueaderos y un subterráneo también de parqueaderos, alrededor de 120 parqueaderos, y detrás de la cubierta, que no se ve, teníamos un área vuelta de oficinas. Entonces generábamos un edificio multiuso, un diffuse, que ahora es comúnmente escuchar, ¿sí? Esto de los usos mixtos en el mismo edificio. Fue realmente la primera propuesta que hicimos en el año 2007, totalmente rechazada porque se complicó el tema que les había acabado de manifestar, ¿sí? Y lo volvimos a retomar al proyecto en el año desde el 2007, en el año 2015, ¿sí? En el año 2014, cuando regresa el doctor José Bolívar Castillo, el Chato, regresa a la alcaldía, y ya con el proyecto Regenerar por iniciarse a construir, regresa e invita a inversores, a inversionistas a construir parqueaderos. Entonces dijimos, bueno, tengamos un acercamiento con la alcaldía y planteemos el proyecto. Y justamente en este sitio, en la calle Olmedo, se cambió la normativa, no por este proyecto, ya el alcalde también con esa visión de generar desarrollo, de cubrir esta deficiencia de parqueaderos, cambió la normativa para que en este sector se realicen edificios de 5 plantas, de 5 pisos, pero destinados únicamente a lo que es parqueaderos. Entonces llegamos nosotros, nos acercamos a la alcaldía y participamos de esta convocatoria que se hizo, ¿sí? La cual se construyeron algunos edificios en el centro histórico, y nosotros teníamos la esperanza, la ilusión de hacerlo. Entonces, como yo llegaba recién de la maestría de Cuenca en el año 2015, ¿sí? Entonces veníamos con otras ideas de renovar realmente la arquitectura en Loja, de hacer algo moderno en centros históricos que habíamos aprendido en la maestría, ya no lo típico que una casa debe adaptarse a la casa de al lado, con los balcones, con los aleros, con las cubiertas, etcétera, 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 ¿sí? Sino plantear algo ya moderno, ¿sí? Pero con los mismos valores formales que tiene la arquitectura clásica, ¿sí? Que es el orden, los que conocen, ¿sí? Los que han estudiado arquitectura, los que están estudiando arquitectura, el orden, la precisión, el rigor, la escala, la proporción, etcétera, etcétera, ¿sí? Plantear algo distinto. Y esto le llevamos al alcalde y realmente tuvimos un rechazo rotundo. Insistimos de que esto podía llevarse a cabo, llevarse a efecto esta construcción sin desentonar con la arquitectura del entorno, porque de hecho ya había estado intervenida con edificios modernos. Ya les voy a indicar también unos trabajos que se hizo del sector, ¿sí? Un análisis de todo el sector, en donde nosotros demostrábamos que no chocábamos, no hacíamos ese contraste, digamos, con el contexto. Si ustedes aquí, los que conocen Loja, recuerdan, por ejemplo, el edificio del municipio está a pocos metros, ¿sí? Un edificio completamente moderno, ¿sí? Entonces queríamos demostrar que se puede adaptar tranquilamente esa arquitectura moderna en centros históricos, ¿sí? Pero tuvimos un total rechazo. Entonces, los que lo conocen al doctor Castillo, realmente él se mete mucho en el tema del diseño de los proyectos, y él practica mucho esta arquitectura, los que conocen. Entonces, es arquitecto también el alcalde, es arquitecto y urbanista. Urbanista, sociólogo, todólogo, sí. Entonces, a ver, dice, si quieren que les apruebe el proyecto, realmente tiene que adaptarse, y nos dio a la arquitectura que a mí me gusta, la arquitectura limeña, ya, así, puntualmente, la arquitectura limeña. Entonces, a investigar arquitectura limeña. La intención era aprobarlo al proyecto, ¿sí? Nosotros sabíamos que el Chato en algún momento íbamos a cambiar realmente esa fachada, pero era por el tema de lograr esa aprobación, darle ese gusto, porque si todos los proyectos pasan por las manos de él, realmente es así. Desafortunadamente era así en ese entonces. Entonces, queríamos nosotros la aprobación del municipio. Entonces, ustedes pueden ver aquí algunos rasgos ya, este fue el definitivo, porque hubieron algunos cambios. Entonces, él dibujaba todos estos elementos en unas perspectivas, en unos bocetos que yo llevaba. Él los dibujaba con esfero.
y sus torres que le encantan, que ustedes las pueden ver presentes en algunos edificios de Loja, en el Gran Aquí, en la Puerta de la Ciudad y en otros edificios de Loja, ¿sí? Entonces, estos elementos tenían que ir sine qua non ahí en el diseño, ¿sí? No había cómo discutirlo. Entonces era complejo, pero conversamos con los propietarios, dijimos, bueno, tenemos que hacerle caso, ya le digo, porque otras personas a lo mejor hubieran abandonado el proyecto. Yo ya estaba muchísimos años y yo quería cumplir ese objetivo de llevarlo a cabo. Entonces, esto fue lo que se aprobó en aquel entonces, en el 2015, fue lo que nos dieron el permiso de construcción, y nosotros empezamos ya la demolición. Lamentablemente hubo la revocatoria, salió el doctor, vino la licenciada Pineda, pero ya ella no tuvo injerencia dentro de lo que es la aprobación, y nos paralizaron la obra, nos detuvieron la demolición, estábamos iniciando con la demolición, y como el propietario decidió por una situación personal de él, decidió completar la demolición, nos paralizaron completamente y nos cayó fiscalía, nos cayó patrimonio cultural a nivel nacional. Fue un problema increíble, realmente unos juicios terribles con el Estado ya, ¿sí? Entonces, logramos solucionar ese tema de los juicios. Al final nos terminaron dando a nosotros la razón por lo que les había manifestado de que esa casa no tiene valor patrimonial. Lo defendimos muy bien con un abogado y de la parte técnica con mi análisis que había hecho. Entonces llegamos a levantar esa restricción, y nuevamente iniciamos un proceso ya con la actual administración de un cambio ya de fachada, que fue el objetivo original que les decía, ¿sí? Porque esa fachada era horrible, espantosa. Mire, por ejemplo, esta ya fue otra propuesta, ya un poco más limpia, ¿sí? Un poco ya más al entorno. Recuerden, aquí al frente, en diagonal, está la capilla de la Dolorosa. Entonces sacamos algunos elementos de ahí, del contexto inmediato, como ven esta casa de la esquina, los aleros, los canecillos, sí. Entonces empezamos a rediseñar nuevamente la fachada, pero igual seguimos tuviendo la resistencia del municipio, especialmente en esta parte de la esquina, en este remate, y al final también accedimos a realizar toda una cubierta así, de esta manera, ¿sí? Que este fue el proyecto que se aprobó y el que se va a construir posiblemente en los próximos días o meses, ¿sí? Entonces, esto les quería compartir, de que los proyectos, cuando ya son de esta magnitud, no solamente conlleva el criterio, digamos, técnico, el aporte que uno pueda dar como arquitecto, sino que también ya se ve involucrado con otros aspectos. O sea, ya es un problema, ya se convierte en un problema, ya es un tema de ciudad, ya entran instituciones, y darles gusto a todos realmente es bien complicado, es muy, muy difícil. Entonces, aquí se hizo como alrededor de unas 15 propuestas. Yo aquí he sacado realmente las más importantes, las más relevantes. Bueno, estas también son otras que se hizo en el 2014, ¿sí? Otras propuestas que nos pedían que hagamos, pero de la original que iniciamos realmente a lo que quedó planteado, dista mucho del resultado, ¿sí? Son 14 años de insistir en esto, y al final se pudo llegar a cumplir con el objetivo, ¿sí? Esto interesante, sobre todo porque es ya aquí el cliente es el propio municipio al final, el que mete mano. Entonces es un tema bastante interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hablarlo, está abierto el micrófono. Si es que no, pues continuamos. Chicos. A mí me hacía mucha gracia lo que comentaba del Chato, que sí me habían comentado eso de los balcones limeños que siempre pedía en todo proyecto en el centro histórico. Me dice que si le faltaba un balcón limeño no lo aprobaba. Entonces, y claro, y ahí se vuelve ya proyectos de política y eso creo que es un relajo, o sea, realmente todo eso. Que también comentaban que pues siempre que él viajaba a alguna ciudad, pues regresaba con alguna idea nueva que quiere poner en la ciudad. Que se iba a Colombia, ya quería algo de traer de Colombia. Que se iba a Alemania, que ya quería traer algo de Alemania. Entonces, claro, al final se abría todo un champús por ahí. Claro, y hay que saber pues cómo también manejarlo, ¿no? Eso es importante, cómo manejar ese tipo
de clientes, o sea, porque ya el dueño de casa ya prácticamente también estaba ahí, pero ya que pasó como a segundo plano, o sea, siempre el chato se volvió el cliente, estar ahí rayando. Sí, bueno, y es conocido por todos, ¿no es cierto? Esta importación de arquitectura que lo ha hecho en sus 4 administraciones el Chato. Un ejemplo claro es el Parque Jipiro, donde él importó todas las culturas del mundo y las tiene plasmadas en los elementos más representativos de esas culturas. Los que conocen el Parque Jipiro, ahí están, no sé, de las que recuerdo, la Torre Eiffel, y así por La el Plaza Roja de Rusia. Rusia, de tantas culturas. Entonces, no, loco. Realmente, pero también una experiencia en el sentido de que dos personas o dos alcaldes también tienen visiones diferentes, ¿sí? Porque nosotros llegamos, como les decía, en el año 2007 con la actual administración, su primera alcaldía que tuvo el ingeniero Jorge. Nosotros tuvimos un rechazo rotundo a hacer este tipo de proyectos. En cambio, a diferencia del doctor Castillo, que regresó en el 2014, en cambio, vuelta hubo la apertura para realizar estos proyectos, porque la ciudad necesitaba de parqueamiento. Pero claro, con estas condiciones, pero al final lo pudimos llevar a cabo. ¿Sí? Bueno, algo más de este proyecto les quería indicar. Nos pidieron un análisis del contexto, de dónde estaba implantado el proyecto. Sí, como ven, por la calle Olmedo, realmente sí hay casas todavía con valor histórico eh, que deben ser mantenidas. Por ejemplo, la casa al lado de las Dominicas. ¿Sí? Al frente también ustedes pueden ver este sitio donde venden comida, este restaurante también de la esquina, que no les permitieron demolerlo cuando los vecinos por demoler y alta, ¿sí? No posición que esto también se lleve a cabo. Ya, este vuelta es por la otra calle, por la José Antonio Iguren, donde ya la única casa que se mantenía original, digamos, era la casa aledaña. Del resto, como ustedes saben, ahí está el Banco de Laos, el Banco de Guayaquil, al frente también, al lado derecho, ahí estas casas con materiales modernos. Entonces era, y al final los poder demostrarles, porque el problema también era la altura de la edificación, ¿sí? Y la arquitectura en algún momento que se planteaba es arquitectura moderna. Entonces hicimos un análisis desde el edificio del municipio hasta el proyecto, desde las dos calles, de la José Antonio Iguren y la calle Olmedo. Y demostramos nosotros de que la altura que estábamos solicitando, que era de 4 plantas, estaba acorde al contexto, al entorno. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta más. Arquitecto, ¿usted cree que si es que, o sea, digamos ellos tienen una visión como que más antigua, se podría decir, ¿no? ¿Cree que si es que tal vez hubiese un alcalde más como que entienda más como este tipo de arquitectura moderna, que es como que la de ahora, la arquitectura contemporánea, se podría hacer otro tipo de proyecto? Por supuesto, depende mucho de la autoridad que esté administrando, ¿sí? Porque ya, como les decía, se torna político el asunto, ¿sí? Aunque el municipio tiene la autonomía del control del centro histórico, y así lo entendió el doctor Castillo. En cambio, cuando llegó la licenciada Pineda, vuelta ella no intervino, ella dejó que Patrimonio Cultural tome las decisiones sobre el proyecto. Entonces, las competencias en ese sentido no están bien definidas. Aquí realmente las maneja o Patrimonio o el municipio. Pero mucho depende de lo que pregunta, sobre tu pregunta, mucho depende de la autoridad. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué sería de la ciudad si estuviera un arquitecto con una visión distinta, diferente? Pero ya se lo hizo, ya se lo hizo esto creo que es de los años, no recuerdo, de los años 60. La arquitectura moderna. La arquitectura neta moderna. Y esto no desentona, por ejemplo, con el edificio del gobierno provincial, miren, ¿sí? Están ahí todos los principios de la arquitectura, clásica por un lado y moderna por otro lado, ¿sí? El orden, el rigor, la precisión, la unidad, el equilibrio que tiene, miren cómo se ve muy bien, cómo pueden coexistir dos arquitecturas realizadas en diferentes tiempos, ¿sí? Y eso, claro, nosotros los arquitectos lo entendemos, pero en cambio las autoridades que no tienen ese conocimiento no lo entienden de esa manera, y eso es difícil llegar.
Claro, deberían ser los asesores, los técnicos encargados los que tendrían que asesorarle al alcalde, pero no lo hacen adecuadamente. Entonces caemos en estos conflictos que más detienen la inversión, que fue el caso de mi cliente. Él tenía $1,500,000 para invertir en la ciudad y generar trabajo, generar desarrollo, progreso, suplir una necesidad que necesitaba el centro histórico, y detenido 14 años por un asunto político. La otra parte que les quería comentar era esto de que somos vendedores, ¿sí? Que nosotros podemos generar desarrollo, podemos generar empresa, emprendimientos en la ciudad que está necesitada de los mismos, ¿sí? Y, y la construcción es una de las actividades líderes actualmente en Loja, específicamente en Loja, ¿sí? Porque nosotros carecemos de industrias, carecemos de otras actividades productivas, de la agricultura mismo, que es muy escasa, ¿sí? De industrias, de empresas. Entonces, la arquitectura, según estadísticas, es la principal actividad o el motor de desarrollo de la ciudad. Entonces, ¿por qué las autoridades no entienden esta parte y fomentan o motivan, estimulan a que la gente invierte en esto? Entonces ahí viene nuestra parte como arquitectos, que los nichos de mercado en esta actividad son inmensos, son increíbles, no sé, yo diría hasta infinitos, porque ustedes saben la necesidad que tiene la gente de vivienda, el crecimiento vegetativo que hay de la población. Esto nunca va a acabar, ¿sí? La vivienda es una de la construcción es una de las actividades inagotables del mundo, ¿sí? Entonces, pero las autoridades no la entienden de esa manera y no trabajan en el tema específicamente de normativas y regulaciones y control de esta actividad. Entonces, nosotros también tenemos que ser gestores, y es justamente esta es la parte que les quiero transmitir, ¿sí? De que diseñemos bien, diseñemos mal, trabajamos, ¿sí? Pero en cambio, si no somos buenos gestores, si no manejamos el tema bien de finanzas, específicamente, que es lo que les quiero indicar, realmente los proyectos pueden llegar a ser un fracaso y terminamos decepcionados muchas de las veces de nuestra carrera y terminamos siendo mejor empleados públicos, sin desmerecer los empleados públicos, sin hacerlo, sino que nos saturamos de problemas por los clientes, por los fracasos, porque en la parte económica no somos eficientes en llevar las obras. Entonces, eso puede también llevar a detener también el crecimiento de una ciudad. Pero hay maneras y maneras de buscar los recursos. Nos quejamos siempre o siempre de tener en el mundo, sí lo tiene, si no lo tiene el Ecuador. Lo hicimos con cooperación internacional en el año 2000. Bueno, empezamos el proceso en el año 2012 a buscar recursos específicamente en Italia, ¿sí? Fondos no reembolsables, alrededor de $480,000. Se consiguió unos recursos, presentamos un perfil nada más de proyecto, ¿sí? ¿Qué es un perfil? Un perfil de proyecto son 8 hojas donde uno tiene que justificar toda la problemática que uno quiere solucionar, hacer un pequeño levantamiento de una línea base, es decir, de los usuarios que se van a beneficiar del proyecto, un presupuesto, los planos obviamente, sí, y se presentan esto a unos fondos concursables a nivel mundial y se espera la respuesta. Si es que esto llega a cubrir, digamos, la expectativa de quien financia los proyectos y bien sustentado también, obviamente, el proyecto se puede llevar a cabo, se puede llegar a realizar. Entonces, eso ya es gestión, ¿sí? Y antes de olvidarme, yo les quería indicar de que la única manera de hacer esto realmente es seguir aprendiendo, ¿sí? Porque esto no lo dan en la universidad. O sea, definitivamente las universidades no lo preparan en este ámbito. Y aquí hay una maestría que yo digo sería obligación de todas las carreras, no solamente de la arquitectura, el seguirla. Yo la seguí en la Universidad Nacional de Loja hace 12, 13 años, ¿sí? En donde aprendí a elaborar estos proyectos, estas consultorías, ¿sí? Y poder presentar a fondos concursables, que es la gestión de proyectos. Así se llama la maestría actualmente. En mi tiempo tenía otro nombre, pero actualmente se llama gestión de proyectos y la dan la mayoría de universidades a nivel local y a nivel mundial, la dan online. Siempre la han dado online.
Entonces es muy fácil acceder porque es una preparación únicamente teórica, son conocimientos teóricos lo que se necesita y le abordan todos los aspectos a considerar dentro de la presentación de este proyecto, desde la parte social, el usuario, la parte financiera, la parte económica, la parte medioambiental, la parte legal que tiene también, la implicación que tiene la parte legal en los proyectos. Es decir, es completa esta maestría. Y como les digo, esta la deberíamos tener todos los profesionales, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros pudimos conseguir estos recursos y llevamos a cabo un proyecto de un centro de capacitación en aquel entonces, ¿sí? Un centro de capacitación que funcionó 2 años únicamente. Luego realmente no tuvo la acogida necesaria porque el estudio que se hizo de mercado no fue el apropiado en ese entonces. Nos asesoraron desde la parte del SECAP, entonces el SECAP, como ustedes saben, casi ha desaparecido actualmente en sus funciones. Entonces nosotros, continuando con esa misma mística del SECAP, quisimos intentar algo similar, pero realmente solo tuvo una acogida muy corta de 2 años y luego desapareció, pero quedó como un mini coliseo para una institución educativa, ¿sí? Entonces aquí, bueno, les indicaba el proceso constructivo de cómo fue, unas experiencias muy distintas en cuanto a los sistemas constructivos que se debe utilizar en este sitio, porque es un sitio bastante difícil en cuanto al suelo, ¿sí? Por debajo pasan ríos de agua y son suelos con altísima plasticidad, limos de todas características, entonces teníamos que trabajar muy bien en el tema de cimentación. Bueno, eso así rápidamente, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de este proyecto. Hubo la participación también de algunas instituciones, entre ellas el Consejo Provincial, el municipio de Loja, la entidad cooperante del dinero, como un mini coliseo para la unidad educativa, ¿sí? Entonces, con esta experiencia que tuvimos, ahora, en el año 2019, presentamos igualmente otro proyecto, ¿sí? Ya con un análisis más real de la situación de la ciudad de Loja, de lo que les decía, del tema de la construcción como actividad motora del desarrollo, del progreso de la ciudad, y con la carencia, ¿sí? Yo le digo así, con la carencia de estas profesiones intermedias que pueden aportar a la construcción. ¿Qué les hablo? Por ejemplo, una residencia de obra, una tecnología en construcción, no sé, el tema hasta de pintura, de escultura, de artes, que ayudan también muchísimo, de visualización, también estamos pensando en eso, tecnologías de, no sé, de 2 o 3 años que apoyen a la construcción, a la arquitectura, lo lanzamos a este proyecto, ¿sí? Entonces, son aulas básicamente, por ahora este es el primer bloque, es un aulario únicamente, con una pequeña área de administración. Esto va a tener un crecimiento futuro, está destinado a hacerlo de esa manera, pero en esa primera etapa hemos conseguido recursos para un aulario básicamente, que es este, ¿sí? Y fondos, igualmente fondos concursables. Este proyecto se otorgó recursos alrededor de $500,000. Estamos en esa construcción actualmente y hemos iniciado hace 2 semanas ya con el movimiento de tierras y es una foto aérea. Aquí está, bueno, es una foto de muy mala calidad realmente, el dron es de antiguito, pero está ubicado en el sector de la Daniel Álvarez, ¿sí? No sé, para las personas que conozcan, es el hogar de niños María Bordoni. Es de la laguna unos 200 metros hacia el occidente. Entonces, el sitio de emplazamiento es aquí donde está la manito, ¿sí? Y el futuro crecimiento que se prevé o se destina es hacia el lado derecho, toda esta franja de suelo que tenemos disponible. El hogar se encuentra aquí a la parte izquierda. Hemos iniciado ya la construcción, la lluvia nos ha detenido un poco, el suelo también que no se lo ve ahí, creo que se lo ve mejor. Mire, igual en este sector es un sitio bastante complicado el tema de suelos, se nos cae la tierra a cada momento, estamos trabajando con bastante cuidado, pero lo estamos ya llevando a cabo a este proyecto. Y esto es lo que les manifestaba, de que estamos presentando un
borrador por ahora al Ministerio de Educación para plantear un instituto tecnológico de la construcción. Así se va a llamar este proyecto, ¿sí?